¿Por qué los demonios suplicaron entrar en los cerdos? A simple vista, este pasaje del Evangelio de Marcos parece un simple exorcismo de Jesús, pero en realidad es una escena cargada de simbolismo y poder. Aquí, la autoridad de Cristo se enfrenta a la oscuridad en un choque que trasciende lo físico y se adentra en la guerra espiritual. Este milagro en el Decápolis nos muestra el impacto del poder divino y deja en evidencia la naturaleza destructiva del mal, recordándonos que la batalla entre la confrontación entre luz y tinieblas es real y está más cerca de lo que imaginamos. Jesús cruzó el mar y llegó a un territorio ajeno a la tradición judía, donde los cerdos eran criados sin restricciones. Su sola presencia en esta tierra ya anunciaba algo poderoso. Su mensaje no tenía fronteras. Este ministerio de Jesús no estaba limitado por reglas humanas ni costumbres religiosas, sino que trascendía para alcanzar a todos. El escenario estaba listo para un milagro bíblico, donde el poder divino desafiaría las fuerzas del mal en un choque que sacudiría el alma de quienes presenciaron lo que estaba por suceder. Entre tumbas y montañas, la gente contaba historias de hombres poseídos que atacaban a los viajeros. Nadie se atrevía a pasar por ahí, pero Jesús no dudó en acercarse. La confrontación entre luz y tinieblas era inevitable. Su sola presencia perturbaba la paz de los espíritus malignos. Mientras sus discípulos observaban con recelo, él avanzaba con determinación. El exorcismo de Jesús que estaba por ocurrir no solo demostraría su autoridad de Cristo, sino que también desafiaría todo lo que los presentes creían sobre el bien y el mal. Al encontrarse con los poseídos, el aire se volvió pesado. Jesús no se inmutó ante su violencia ni sus gritos desgarradores. Los demonios sabían quién era él y temblaban ante su poder. La escena era la viva imagen de una guerra espiritual donde el poder divino dominaba sin esfuerzo. La liberación demoníaca que estaba por suceder marcaría un antes y un después en la historia de este territorio. Mientras los presentes contenían la respiración, los espíritus malignos suplicaban, desesperados, por un destino que no los condenara aún más. El hombre poseído cayó al suelo, sus ojos desorbitados por el miedo. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?, gritaron los demonios a través de él. No había dudas de que reconocían la autoridad de Cristo. A diferencia de los discípulos, que aún luchaban con su fe, los espíritus sabían con certeza quién era Jesús. El miedo en sus palabras contrastaba con la paz inquebrantable del Maestro. Este milagro en el Decápolis estaba a punto de revelar no solo la magnitud del mal, sino también el inmenso poder que tenía el Salvador. Mientras los discípulos observaban en silencio, los demonios rogaban por una alternativa: entrar en la piara de cerdos que pastaba cerca. No querían ser arrojados al abismo, sino encontrar un nuevo refugio, aunque fuera en animales impuros. Jesús, con una autoridad serena, les concedió el permiso. Al instante, el hombre cayó libre al suelo, mientras los cerdos enloquecían. La liberación demoníaca que ocurrió fue tan repentina como impactante. La confrontación entre luz y tinieblas había terminado, pero el impacto de lo sucedido apenas comenzaba. Los cerdos corrieron despavoridos, como si el caos los hubiera poseído por completo. En un frenesí incontrolable, se precipitaron hacia el mar, sumergiéndose en las aguas. La destrucción fue inmediata. En un solo instante, quedó en evidencia la verdadera naturaleza del mal. Era destructivo. No tenía paz ni propósito, solo desesperación. El poder divino de Jesús no solo había liberado al hombre, sino que también había expuesto la realidad de la oscuridad. Mientras el silencio se asentaba sobre la escena, la multitud miraba con asombro y temor lo que acababa de presenciar. Los habitantes del lugar, al ver la piara destruida, no pensaron en el milagro, sino en la pérdida económica.
No les importaba que un hombre hubiera sido liberado de su tormento. Sus corazones estaban enfocados en lo material. No veían la autoridad de Cristo, solo el desastre de sus bienes. En lugar de arrodillarse ante aquel que tenía el poder de liberar, prefirieron rechazarlo. El milagro bíblico que había sucedido frente a sus ojos se convirtió en una amenaza para su modo de vida. Su miedo a perder más los cegó ante la verdadera luz. Jesús no discutió ni intentó convencerlos. Aceptó su rechazo y se preparó para marcharse. A pesar del poder que había demostrado, aquellos hombres no estaban dispuestos a recibirlo, pero no todos compartían la misma visión. El hombre que había sido libre de los demonios entendía lo que había ocurrido. En su interior, sabía que había sido tocado por el poder divino y que su vida nunca volvería a ser la misma. Su liberación demoníaca había sido más que un simple acto, era la oportunidad de un nuevo comienzo. El hombre suplicó a Jesús que lo dejara seguirlo, pero recibió una respuesta inesperada. Debía quedarse y contar su historia. Él, un gentil, se convertiría en el primer testigo del ministerio de Jesús en esa región. No solo había sido sanado físicamente, sino también espiritualmente. Ahora tenía una misión: compartir el mensaje de aquel que había traído luz a su vida. Mientras Jesús se alejaba en la barca, el hombre permaneció de pie, mirando el horizonte, con la certeza de que su vida tenía un propósito. La confrontación entre luz y tinieblas había cambiado su destino para siempre. La reacción de la multitud dejó en evidencia sus prioridades. No se maravillaron ante la liberación demoníaca, sino que vieron solo la pérdida económica. Para ellos, el precio del milagro era demasiado alto. En lugar de admirar la autoridad de Cristo, se aferraron a lo material, temiendo lo que su presencia podría significar para su forma de vida. Sus rostros reflejaban una mezcla de temor y resentimiento. La confrontación entre luz y tinieblas no se daba solo en el ámbito espiritual, sino también en los corazones que se negaban a aceptar la verdad. Jesús, con su serenidad inquebrantable, observó la reacción de la gente sin sorprenderse. No todos estaban preparados para recibir la luz. A diferencia del hombre que había sido liberado, los habitantes de la región rechazaban al Salvador. No querían entender el significado del milagro en el Decápolis. Solo deseaban que su rutina no fuera alterada. A pesar del poder divino manifestado ante sus ojos, su apego a lo terrenal los hacía ciegos ante la realidad. Prefirieron despedir a Jesús antes que abrir sus corazones a la posibilidad de un cambio verdadero. El hombre liberado observó todo con una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que nunca podría volver a su antigua vida, pero su nueva libertad tenía un costo. No podía seguir a Jesús. En cambio, recibió una misión inesperada. Jesús no lo llevó con él, sino que le ordenó quedarse y contar su historia. Ahora, él se convertiría en testigo del ministerio de Jesús en su propia tierra. Su vida, antes marcada por el tormento, ahora era un testimonio vivo del poder divino. Aunque Jesús se marchaba, su mensaje seguiría resonando en aquel lugar. El barco de Jesús se alejaba lentamente, dejando atrás una comunidad que había rechazado lo divino, pero también un hombre que había sido transformado. La confrontación entre luz y tinieblas había concluido en lo visible, pero en lo invisible, la batalla continuaba. Mientras algunos se negaban a aceptar lo que habían visto, otros no podían ignorarlo. La liberación demoníaca del poseído no era solo un milagro aislado, sino un recordatorio del poder divino en acción. No era el fin, sino el inicio de una nueva era en la que la verdad se abriría paso más allá de las fronteras judías. El hombre, antes temido y evitado, ahora caminaba entre la gente con una historia que nadie podía refutar. Ya no vivía entre tumbas ni era dominado por fuerzas malignas. Su mirada había cambiado. El exorcismo de Jesús no solo le devolvió la cordura, sino que le dio un propósito.
Mientras hablaba con quienes antes le temían, sus palabras llevaban la marca de alguien que había sido testigo del poder divino. Sin necesidad de milagros adicionales, su transformación era la prueba más contundente de que el ministerio de Jesús traía vida donde antes solo había muerte. El mensaje de Jesús se esparcía sin que Él estuviera presente. La semilla había sido plantada en un lugar donde nadie esperaba ver crecer la fe. Aquellos que rechazaron al Maestro tal vez recordarían su visita con el tiempo, y algunos comprenderían lo que no pudieron ver en el momento. Así es la confrontación entre luz y tinieblas. Algunos la rechazan, otros la abrazan, pero su impacto es innegable. Mientras el sol se ponía sobre el Decápolis, la historia del hombre liberado apenas comenzaba, y con ella la expansión de un mensaje que cambiaría el mundo. Este exorcismo de Jesús fue más que una simple historia de milagros. Fue una prueba del poder divino que confronta el mal y transforma vidas. Sin embargo, no todos estuvieron dispuestos a aceptar el cambio. Muchos prefirieron la comodidad de lo conocido en lugar de la verdad que tenían frente a ellos. ¿Y tú? ¿Reconocerías la autoridad de Cristo si la vieras en acción, o estarías demasiado distraído con lo que puedes perder? Suscríbete y sigue explorando el ministerio de Jesús, porque la batalla entre la confrontación entre luz y tinieblas sigue viva en nuestros días.